Mi nombre es Jenny Palacio Romaña, vengo del municipio de Vigía el Fuerte, mi comunidad se llama Buchadó, hago parte del Consejo Comunitario Mayor de la Asociación Campesina Integral del Atrato, Cocomasia. Cocomasia es una organización que tiene 800.000 hectáreas de tierra, está distribuida en 9 zonas, 124 consejos comunitarios. El trabajo de Cocomasia abarca 8 municipios, 5 en el departamento de Chocó, 3 en el departamento de Antioquia. Los municipios del Chocó son Quibdó, Atrato, Medio Atrato, Bojayá. Los municipios de Antioquia son Murindó, Vigía el Fuerte, Urrao, y me falta uno del Chocó, que es Carmen del Darién. Cocomasia se conforma porque mirando que muchas empresas de afuera venían, explotaban la madera, y nosotros que éramos los dueños del territorio no teníamos derecho a esa madera, solo servíamos para mostrarle la madera y ellos marcaban los palos, así que el dueño de la madera ya no podía cortarla porque ya pertenecía a las empresas. Entonces, con la ayuda de la diócesis de la Pastoral Social, en cabeza del padre Gonzalo de la Torre, nos dio la idea de organizarnos para que defendiéramos el territorio, porque como las empresas madereras ya había más de 5 empresas en el territorio, nos iban a dejar sin nada y posiblemente un desplazamiento masivo que no iba a haber lugar donde albergarnos. Nos organizamos hace 32 años y ha sido una lucha muy dura porque a pesar que Cocomasia nace con hombres y mujeres, el papel de la mujer siempre estuvo muy minimizado, solo a lo logístico y como de relleno en algunos casos. A medida que avanzó el tiempo y las mujeres nos fuimos dando cuenta que nosotras también teníamos derecho a participar, a decidir, a opinar, a ser parte de los diferentes espacios, conformamos un área de género, un equipo de mujeres. Hace 14 años formamos ese equipo y empezamos a luchar por los derechos de las mujeres, por la participación de las mujeres. Y
nos fuimos organizando como mujeres, fuimos capacitando a las mujeres en las comunidades con nuestros propios medios, ¿sí? Los hombres nos atacaban a diario porque decían que nosotros estábamos dañando los hogares, porque a medida que nosotros le fuimos abriendo los ojos a las mujeres, ellas fueron despertando, ellas fueron mirando que sí tenían derecho a participar, a hablar en las reuniones, porque cuando una mujer iba a una reunión solo iba de observadora, no tenía derecho a opinar en las reuniones, ¿sí? Y si iba a estar en la reunión, iba a estar en las últimas sillas. Dios hizo el mundo, hizo el agua con delicadeza para que fuera el sustento de toda la naturaleza. Entonces ya empezó la lucha de las mujeres. Usted va a participar, usted va a hablar, usted métase en todos los espacios, deben estar las mujeres. Fue cuando empezamos en el 2009, se hizo una asamblea donde la junta directiva de Cocomasia, todos fueron hombres. Entonces ya nos reunimos un grupo de mujeres, hicimos fuerza para que en la próxima asamblea, en la próxima junta, quedara como mínimo el 30% de participación de las mujeres en la junta. Y ya hicimos fuerza para que la asamblea aprobara esa propuesta y luego se incluyeran en los reglamentos internos de la organización, en los estatutos, y ya quedara como mandato de asamblea. Seguido a eso, se dio la próxima asamblea y sí, empezó la lucha del equipo de mujeres, empezó la lucha como a concientizar a otras mujeres. En cada comunidad que íbamos concientizando a la gente, vamos a llevar una representación legal que sea mujer, vamos a llevar a otras mujeres a la junta directiva, vamos a hacer que la mujer tenga su representación. Y fue cuando decidimos postular a una mujer a la representación legal, más las 3 mujeres que estaban por mandato de asamblea, y ya en otras comunidades eligieron a otras 2 mujeres. Y cuando fue la hora de la elección, tuvimos un total de 6 mujeres, incluida la representación legal. De la junta directiva estaba compartida 6 mujeres, 4 hombres. Ahí ya empezó como la persecución, ahora sí en serio, de los hombres, que fue como, o sea, el acabose, porque como 6 mujeres en la junta directiva de Cocomasia, cuando máximo 2 mujeres en la junta directiva. Y en esa junta habían 6 mujeres. Ya empezaron los líderes hombres como a seguir, a perseguir, a buscar de opacar a las mujeres. Empezaron a exigir más, a exigirle más porque eran mujeres, por su condición y porque a ellos les parecía pues como algo fuera de lo normal que hubiera una mujer en la representación legal. Esa junta fue por año 4 meses, luego el año pasado se ratificaron 5 mujeres, una salió y ha sido un proceso muy duro. Sí, nos hemos visto señalada por los mismos líderes, porque ellos dicen que estamos dañando los hogares, ¿sí? Porque el mensaje que nosotras llevamos, algunas mujeres no lo interpretan a como es, y pues ya van con otra, queriendo pues dominar al hombre, ¿sí? Pero a medida que
fue pasando esa situación que algunas mujeres no entendieron el mensaje, decidimos capacitar a hombres y mujeres para que ellos entendieran el mensaje. Fue así como llegamos al tema del derecho territorial para las mujeres, porque la tierra en nuestro proceso organizativo estuvo siempre en manos de los hombres, como cabeza de hogar. Sabiendo que la mujer era que la cuidaba, la mujer la cultivaba, la mujer pues estaba allí al cuidado de la tierra y había como esa conectividad entre tierra y mujer. Entonces decidimos iniciar un proceso de titulación para las mujeres. Con el proyecto de Mercy Corps, inició en el 2011, el área de territorio y autonomía, que es un área de Cocomasia, un área de trabajo, y la Comisión de Género de Cocomasia, iniciamos ese proceso para que las mujeres conocieran que ellas tenían derecho a la propiedad de la tierra y que ellas podían tener sus escrituras como dueñas y señoras de ese territorio. Entonces ya se empezó pues el proceso de capacitación, de formación, ya se hizo una prueba piloto en 3 comunidades de 2 zonas y en el momento tenemos 48 mujeres en la comunidad de Tagachí, está ubicada en la zona 5, y 14 mujeres en la comunidad de Ichó, San Francisco de Ichó y Tutunendo. Hay 14 mujeres entre esos 2 consejos en proceso de la titulación, entregarle pues la escritura de su terreno, de su fruto. Continuamos con un proceso de formación en género y territorio y nuevas masculinidades. Ese proceso se hizo de forma lúdica, muy dinámica, utilizando material reciclable. Con esos materiales hacíamos una serie de ruidos que nos remontaban a la época de nuestra niñez, de nuestros ancestros, donde después que terminábamos el ejercicio, hacíamos la reflexión. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¿Dónde los remontó? Y la misma gente de la comunidad iban diciendo, bueno, a mí un ruido me pareció al cantar de un pajarito, al agua, a un río, me pareció cuando están tumbando un palo, cuando hay una motosierra, así sucesivamente. Y decían ellos, o sea, comparábamos los 2 tiempos. Anteriormente, uno en la mañana escuchaba el cantar de los pájaros, o sea, todo era como una conexión con la naturaleza, porque se respiraba aire puro. Uno iba al monte y se sentía que uno estaba con la naturaleza. En este momento, solo contaminación ambiental, sedimentación de los ríos, destrucción de las fuentes hídricas, desolación. Con el trabajo minero se ha prestado para que todo eso que les dije anteriormente, de la destrucción de los ríos y todo eso, haga que las comunidades, algunas comunidades, o no comunidad como tal de lleno, pero sí algunos miembros se tengan que desplazar porque no tienen cómo cultivar, porque ya la tierra está quedando infértil para la producción y la mayoría de las comunidades están cambiando la agricultura por la minería. Ya hay comunidades que tienen que comprar el plátano, donde antes lo cultivaban, tienen que comprar la libra de arroz, donde antes la cultivaban, y así sucesivamente. Si no se toman unas medidas a un mediano tiempo, vamos a ver grandes zonas del departamento deforestadas, sobre todo la zona norte, y una gran cantidad que ya estamos viendo hoy de fuentes hídricas que yo diría que tendrían a desaparecer. En los territorios
Pues algunos entran con la autorización de los dueños del territorio, pero no mirando el bien colectivo, sino el bien particular. ¿Sí? Sí. A medida que esas retroexcavadoras, esos entables mineros explotan, que ya ven que están afectando otras cosas donde ellos podían sembrar y todo, cuando ya tienen el problema generado, van y buscan al Consejo Mayor de la Cocomasia para que les ayude a solucionar o les ayude a sacar esa retroexcavadora de ese territorio cuando ya tienen el problema generado, que ellos mismos por unos intereses particulares permitieron que entrara las retros al territorio. Cuando entran los entables mineros o las retroexcavadoras a los territorios de Cocomasia, el Consejo Mayor es el último en enterarse. Hay líderes que, a pesar de que tenemos un título colectivo, pero cada terreno tiene su propietario. Los líderes, algunos, hacen su compromiso con los dueños de las retro para que entren al territorio, pero no piensan en el daño que se le va a causar a la comunidad, en el daño que le va a causar a la zona, ¿sí? Entonces, cuando ya empiezan a ver como esas dificultades en ese terreno, es donde ellos van a buscar a la organización, ¿sí? Para que la organización les ayude a solucionar ese problema que está causando la retro. La autoridad ambiental en el país y en el Chocó no ejerce un control efectivo en torno al aprovechamiento que se está haciendo del recurso mineral. Segundo, es que se está haciendo también un aprovechamiento irracional del recurso forestal. Eso también deteriora el recurso hídrico porque lo están haciendo de manera indiscriminada y lo están haciendo muchas veces con la anuencia de la autoridad ambiental, que está más preocupada por recoger recursos en multa que hace a las personas que están aprovechando el recurso forestal que en hacer un verdadero control. La mayoría de esos dueños de entables son personas de afuera de la región y los grupos al margen de la ley se están prestando para salvaguardar a esos dueños de esos entables. Eso ha permitido también que en la comunidad haya amenaza, señalamientos, muertes incluso, ¿sí? Pues de pronto muertes como gota a gota, a menor escala, pero sí se ha prestado para mucha problemática en los territorios. Día a día, hora tras hora, minuto a minuto se agudiza la crisis humanitaria del Chocó. Miguel Becheche Zarco, presidente de la Asociación de Cabildos Indígenas del Alto Baudó, reportado como desaparecido el sábado pasado, fue hallado muerto en el sitio La Playita, en inmediaciones de la comunidad de Puerto Martínez del municipio de Alto Baudó. Su muerte se produce horas después del asesinato de Ernelio Pacheco Tunay, presidente de la Organización Indígena del Chocó, en inmediaciones de la comunidad indígena de Bacal, también en el Alto Baudó. Es una amenaza que tienen las comunidades porque en cualquier momento, a medida que se acabe la explotación minera, porque ya hay comunidades que no consiguen el metal, entonces están quedando de brazos cruzados, quedan con el territorio destruido, no les queda a la comunidad como un desarrollo diferente al que traían y ya no van a tener dónde sembrar, y eso que va a permitir que se tengan que desplazar, ¿sí? A pasar trabajo a otra región que no es la de ellos por permitir esa explotación minera. La visión de Cocomasia y la misión
es defender el territorio y los recursos naturales. Ahorita con los grupos armados en la mayoría de las comunidades, por qué no decirlo en el atrato, ¿cómo lo digo? Ya como el tránsito, o sea, la vía de acceso de las comunidades de Cocomacia es el atrato, y eso la ha minimizado porque ya para uno llegar a algunas comunidades tiene uno que mirar cómo va a llegar, ¿sí? Porque siempre hay presencia de ellos. Tiene uno que como cambiar el discurso, mirar qué va a hablar para no generar malestar en otras personas de esos grupos, que le pueda causar algún daño a la integridad de uno. Ya hay comunidades que para llegar a su terreno donde hacen su agricultura, lo tienen que pensar 2 veces, porque siempre están con la zozobra de que estén los grupos al margen de la ley por allí, o que de repente se forme un enfrentamiento, ¿sí? En algún momento veníamos de una comunidad de hacer un encuentro del río Bebaramá, y cuando veníamos llegando a Bete había un intercambio de balas entre la guerrilla y la policía. A nosotros nos tocó pasar por el medio de las balas, tirarnos en el plan del bote, y a como fuimos pasamos, pero con el miedo de que nos pudiera caer alguna bala. Pues, y son a esas cosas que uno se iba enfrentando a diario en el territorio, a diario a que estén en enfrentamiento en X o Y comunidad, y que quedemos nosotros en el medio de ese enfrentamiento. Hace aproximadamente 2 años y medio iba un grupo de mis compañeras bajando y recibieron una amenaza directa, o de pronto no amenaza, pero sí les estuvieron a punto de morir por un guerrillero, porque no fue un grupo, sino que era uno solo. Nosotros íbamos a una gira comunitaria al río Murri, y cuando íbamos bajando arrimamos a la comunidad de Bebará. Allí había un señor en el río con su arma y preguntó que nosotros qué organización éramos. Nosotros le dimos que éramos de Cocomacia, dijo un líder que éramos de Cocomacia. Entonces él expresó estas palabras: si hubieran sido los de Asia, esos hijueputas de Asia, los había matado aquí mismo. Entonces para nosotros fue una amenaza muy directa, porque no pensamos pues que se fuera a dar, ¿sí? Igual nosotros seguimos el recorrido, llegamos a la comunidad de San José, pero va que cuando llegamos a la comunidad de San José, en la boca del río Murri, porque Murri es un afluente, había un enfrentamiento también entre los grupos al margen de la ley. Pudimos llegar hasta San José, pues allí al día siguiente, con todos los nervios de punta, nos tocó devolvernos a la ciudad de Quibdó. Y, o sea, fue algo muy traumático para nosotros, porque nos vimos pues más muertas que vivas, porque si él hubiera llevado a cabo, hubiera logrado su objetivo, no estaríamos contando la historia. Pues nos tocó aplazar la gira. Posterior a ellos
hicimos la gira como 5 meses después. Hicimos la gira al río Murrí. Nos fue muy bien, gracias a Dios. Y pues hemos seguido haciendo el trabajo y ha sido una lucha muy dura porque nosotras nos embarcamos a los botes, a Dios y a dicha, porque la verdad no tenemos como medidas de protección, no tenemos algo que nos pueda amparar en un caso de eso. Pues alcancé a escuchar, no me consta la verdad, que lo habían reprendido los jefes porque eso era arbitrariedad de él. Lo habían reprendido por la frase que les había lanzado a las compañeras. Aparte que hay presencia de los actores al margen de la ley, Cocomasia ha sido una organización que ha tenido aceptación en las comunidades y los grupos pues han respetado, digamos, que el trabajo que hace Cocomasia, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Unos chalecos que nos identifica como Cocomasia, nos colocamos esos chalecos y con eso salimos a las diferentes giras. La verdad no hemos tenido acompañamiento del Estado. Yo creo que las zonas del Chocó, específicamente las de Cocomasia, han sido las más abandonadas por el Estado colombiano. No hemos sentido ese apoyo, ese acompañamiento, no lo hemos sentido. En el 2002, cuando ocurrió la masacre de Bojayá, yo estaba en el municipio de Vigía el Fuerte. O sea, fue algo que inició en el municipio de Vigía, el enfrentamiento entre la guerrilla y los paramilitares. Inició en el municipio de Vigía el Fuerte, ya luego se pasó al municipio de Bojayá, a Bellavista, la cabecera municipal. En ese enfrentamiento se salvaguardaron muchas personas en la capilla de Bellavista, como se sabe a nivel mundial ya. Luego de que llegara el ejército llegó como a los 5 días de enfrentamiento, donde ya habían 119 muertos directos de la capilla, aparte de los cientos de heridos que quedaron. Pues en ese proceso de los heridos nos tocó mucho. Yo trabajaba con la alcaldía de Vigía y nos tocó a los funcionarios de la alcaldía y a otros miembros de la comunidad apoyar mucho esas personas que se habían venido de Bellavista a Vigía, que fue el sitio pues más cercano que ellos tuvieron para llegar. Nos tocó ayudarlos mucho en el proceso de alojamiento, con la alimentación, con el acompañamiento, pero posterior a ello, el municipio de Vigía quedó solo en su gran mayoría. A mí me tocó irme también porque era una zozobra impresionante. Por segundo había hostigamiento de la guerrilla para el ejército que ya estaba allí. Y siempre en las comunidades las personas estaban como en medio de esos hostigamientos, ¿sí? Entonces nos tocó desplazarnos, a los que nos quedamos como resistiendo los primeros días, nos tocó desplazarnos al municipio de Quibdó. De allí estuvimos pues algunos años, incluso yo he seguido porque con el trabajo que hacemos en las comunidades nos ha tocado seguir trabajando y llegué a Cocomasia y hemos trabajado por las mujeres en situación de desplazamiento, por los derechos de las mujeres, por las víctimas de las diferentes violencias.
Y bueno, aquí estoy. La verdad, como víctima de desplazamiento no he tenido ayuda del Estado, ¿sí? No he tenido ninguna clase de ayuda, pero igual yo sigo aquí. Anteriormente la relación entre afros e indígenas era una relación como de unidad, de hermandad, porque cuando inició el proceso de la Ley 70 fue un trabajo conjunto porque tuvimos el apoyo de los indígenas, incluso el que nos sirvió como de enlace ante el Congreso fue Rojas Birri, que era el representante que tenían los indígenas en las mesas. Entonces, como las negritudes no tenían representación, él nos sirvió para hablar por nosotros, por los negros, para que se diera lo de la Ley 70. Pues gracias a él se dio el artículo 55 transitorio, y cuando se dio ese artículo empezó la lucha por la reglamentación de la ley. Bueno, en el momento solo hay un capítulo de la ley reglamentado, que es el capítulo 3, y estamos en proceso de reglamentación de los otros. Tiene 8 capítulos la Ley 70. Y era un trabajo muy bonito entre negros e indígenas. Pero a medida que fue entrando la minería al territorio, que fueron viendo tanto los afros como los indígenas que habían metales en los territorios, se fueron como empezando a dar los conflictos, que el uno decía que este territorio era de él, que el territorio llegaba hasta acá, y el afro decía que no, que el mío llega hasta acá, y bueno, entonces empezó como ese conflicto, donde ya han habido, no enfrentamientos de herirse, de matarse, pero sí se han enfrentado por la lucha por la defensa de su territorio, por ellos quedarse con su territorio, por sacar de pronto los indígenas, sacar a los afros, y los afros sacar a los indígenas, ¿sí? Entonces, con la titulación colectiva de Cocomasia, ya, a pesar de que ellos saben que Cocomasia tiene un título que va de tal parte a tal, pues ya tiene sus dimensiones. Los indígenas, algunos no quieren reconocer hasta dónde llega el título colectivo de Cocomasia, y hay unos que se han pasado al territorio de Cocomasia. Entonces ese ha sido como el conflicto que se ha tenido con los indígenas, entre afros e indígenas, ¿sí? Por los metales que se encuentran en esos territorios, ¿sí? Y entonces, pues como organizaciones se han establecido como mesas de diálogo para no llegar pues como a casos más lamentables, ¿sí? Y mirar hasta dónde va el derecho de los afro y hasta dónde va el derecho de los indígenas, ¿sí? Y que nos sigamos entendiendo como minorías étnicas que somos consideradas ante el Estado. Somos considerados minorías étnicas. Entonces, que sigamos unidos, porque ambos tenemos necesidades que el Estado no nos reconoce. Cocomasia es una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro.
Y Cocomasia trabaja por medio de proyectos, ¿sí? Ante ONGs, agencias de cooperación. Han habido muchas, está Miserio, que inició con Cocomasia, pues en este momento no está. Está Diaconía, está Mercy Corps, está GES, PCS, está la USAID. O sea, la mayoría no están en el momento, pero sí hemos tenido el apoyo de muchas agencias. Entonces, como Cocomasia es un trabajo de defensa del territorio y de los recursos naturales, y parte de ese trabajo que nosotros hacemos le corresponde a las instituciones, como le corresponde al Estado, a la alcaldía, a la gobernación, y parte de ese trabajo lo hacemos como Cocomasia, como organización. Ellos nos ven como rivales. O sea, las instituciones ven a las organizaciones como rivales, ¿sí? Y no hemos tenido apoyo ni local, ni regional, ni nacional con los entes gubernamentales. No hemos tenido ese apoyo. En este momento, para el municipio de Quibdó, están las viviendas de interés social, está con la alcaldía de Quibdó, pero a Cocomasia como tal no ha hecho parte de esos procesos, porque igual Cocomasia fue un apoyo fundamental para el proceso electoral anterior de la alcaldesa, y no hemos sentido como ese apoyo, no lo hemos sentido, ¿sí? Antes, por el contrario, nos hacen a un lado, porque pues nos ven como rivales, como un estorbo, ¿sí? Y Cocomasia, muchos de los trabajos que le corresponden, sobre todo al municipio de Quibdó, se lo está haciendo la organización, las organizaciones, no solo Cocomasia, las organizaciones sociales, ¿sí? Y nosotros seguimos en su lucha, sin olvidar la visión y la misión de Cocomasia. Sigue Cocomasia en su lucha por el territorio, por la unidad de sus comunidades, por la defensa de los recursos naturales, y porque cada día vamos teniendo más reconocimiento en la sociedad, posicionarnos más en cada uno de las institucionalidades, ¿sí? Que nos reconozcan como tal, y que el trabajo que hace Cocomasia es valioso no solo para la organización, sino para otras organizaciones, porque Cocomasia ha sido un apoyo para las otras organizaciones que están conformadas en Quibdó. Cocomasia ha sido un apoyo muy grande, como la organización madre, ¿sí? De la base, sí, de la base. Son 32 años de fundada que tiene Cocomasia. Algunos líderes de Cocomasia han sido asesinados, otros han sido amenazados, por lo que les digo, por la defensa del territorio, y porque son líderes que no se quedan callados, que defienden a toda hora su territorio, ¿sí? Eso a algunos les ha causado la muerte, ¿sí? Y bueno, el trabajo de Cocomasia sigue. Primero que todo, que nos apoyaran
como proceso, porque parte del trabajo que nosotros hacemos le corresponde a ellos y nosotros estamos llegando a zonas donde el Estado no llega. Eso hace que nos reconozcan y que nos apoyen como proceso, que no nos vean como rivales, que no somos rivales del Estado, de las instituciones, sino que somos aliados para un trabajo conjunto, ¿sí? Que nos miren como parte, como miembros de la sociedad, como una organización que quiere el bienestar no solo para su colectividad, sino otras comunidades que necesitan del apoyo del Estado y que no lo tienen por diversas razones, pero no lo tienen. Y Cocomasia ha estado allí, ¿sí? Ha estado allí luchando, defendiendo, hablando, ¿sí? Haciéndose escuchar para que el Estado se detenga un momento a pensar que nosotros estamos haciendo un trabajo social, ¿sí? Por las comunidades y para las comunidades. El equipo de mujeres de Cocomasia, para mirar las afectaciones que causaba todos esos contaminantes que utilizaban en la minería, en el cuerpo y la vida de las mujeres. Hicimos un diagnóstico en 2 zonas, la zona 5 y la zona 1, para mirar el grado de afectación que le causaba a las mujeres sobre todo. Y entonces fue algo muy duro, porque de allí salieron tantas cosas dichas por la propia boca de las mujeres que hacían la actividad minera, ¿sí? Las diferentes infecciones en la piel, infecciones vaginales, flujo, brotes en la piel, ¿sí? La disminución del periodo menstrual, la frigidez, la impotencia en los hombres, porque todo eso, porque la mayoría hacen la actividad con el agua hasta acá, ¿sí? Y paran todo el día mojados, entonces todo eso le causa trastornos en el cuerpo, ¿sí? Hay un desorden hormonal, ¿sí? Un desorden hormonal para las mujeres. Por ejemplo, en el atrato hay una fecha que sube el pescado, ¿sí? Que hay abundancia del pescado. En los últimos años ha disminuido, por decirlo así, en un 70%, por la misma contaminación. Ya el pescado se ha perdido en el atrato y cuando llega se compra supremamente caro. A algunas personas les causa mucho malestar comer ese pescado porque ya viene contaminado. La minería ha causado que el atrato sí muera, porque si no hay el pescado, que es como la fuente principal de alimentación de la mayoría de las comunidades, entonces, ¿qué vamos a hacer para conseguir un pescado sano, ¿sí? Que uno lo coma y no le cause malestares, porque el dolor de estómago es impresionante para algunas personas cuando se comen ese pescado, ¿sí? Entonces, nosotros, de ese diagnóstico que hicimos, ese diagnóstico arrojó un plan de acción donde compromete algunas instituciones, como es el bienestar social,
con el problema de los niños. Las diferentes secretarías municipales y departamentales, en el caso de la educación, la Secretaría de Salud, en el caso de la implementación de los centros de salud, no tienen las herramientas ni se cuenta con el personal capacitado para prestarle los primeros auxilios a esas personas que son afectadas por esa agua contaminada. Y a la Defensoría, a muchas entidades, las incluimos allí para que le den de alguna forma solución a las diferentes problemáticas que salieron de ese diagnóstico, ¿sí? Pues en el momento todo nos ha quedado en papel, porque después de ese plan de acción que arrojó ese diagnóstico, hicimos un foro, invitamos a cada una de esas entidades que tenían responsabilidad en darle solución a esa problemática, y de verdad muy pocas asistieron, y los que asistieron no fueron con voz, pero sin derecho a decidir, sin voto, ¿sí? O sea, fueron en representación de X o Y entidad, pero ¿cuál es la solución que le dan? No, me toca ir donde el jefe, hablar allá, y que ellos, entonces realmente no se le dio como la importancia que deben de darle para mitigar de alguna forma toda esa situación que se está presentando, sobre todo con la salud de las mujeres en las comunidades. La utilización de los químicos que ellos utilizan, todo eso no solo afecta a los de la comunidad, ¿sí? Las comunidades del medio atrato, la mayoría de sus necesidades las hacen en el río, ¿sí? Lavan la ropa, los platos, bueno, la mayoría la hacen en el río, y que es un agua que baja y va dejando las partículas, los residuos de esos químicos, de esa agua contaminada que ellos dejan. No le hacen un proceso después de la utilización para que esa agua no caiga al río, ¿sí? De que se detuvieran un momento y miraran el daño que le están causando a nuestro territorio, a las comunidades, a las personas, ¿sí? Al río. En el propio río trabajan con dragones, que son unas balsas grandísimas que hacen, y eso lo hacen en la mitad del río. Uno tiene que como pedir permiso para pasar cuando va en los botes, ¿sí? Y las comunidades, algunas por miedo, no exigen que se salgan, porque ya le toca a uno arrastrar el bote, porque los ríos quedan secos, ¿sí? Toca a uno utilizar esa agua contaminada ya, y aparte el ruido que hacen. Entonces, o sea, es muy compleja la situación de la minería en el Chocó, porque no solo es en el territorio de Cocomasia, en todo el Chocó. En todo el Chocó está. Yo por ahí tengo fotografías de sobrevuelos que se hizo mirando la situación de la minería. Qué horrible. Nos va a pasar como la Guajira con el Cerrejón. Logré conocer esa experiencia y fue una experiencia que deja a uno muy marcado, demasiado marcado. Para decirle que yo vine como traumatizada de allá. Entonces es algo que uno dice, así como les está pasando a ellos con esa mina de carbón del Cerrejón, pronto nos va a pasar a nosotros, ¿sí? Pronto nos va a pasar a nosotros, porque el Chocó tiene más de 200 y pico de concesiones mineras, ¿sí?
y el territorio de Cocomacia tiene como 100 y pico de concesiones mineras. Entonces, es algo que a mí en particular me preocupa que vaya a pasar en el Chocó, porque va a haber un desplazamiento masivo. Va a haber un desplazamiento masivo y no va a haber lugar donde albergar a tanta gente que se van a desplazar. Se van a desplazar porque no van a tener ríos donde hacer sus necesidades. No van a tener tierras donde cultivar. Y no van a tener pues de qué vivir. Y eso va a causar un desplazamiento. De pronto yo no lo veré, pero sí es algo que sé que muchas comunidades lo esperan, ¿sí? Porque es dura la situación en el territorio.